¿Alguna vez has reflexionado verdaderamente sobre el horizonte final? No meramente como un final, sino como una transición, un paso. ¿Qué pasaría si todo lo que te han dicho, todo lo tejido en la fábrica de la comprensión convencional, no fuera más que un velo, un susurro destinado a distraer del rugiente silencio que sigue al latido del corazón? Esta noche, profundizamos en reinos no destinados al observador casual, en sombras donde las narrativas oficiales se disuelven y la naturaleza misma de la realidad queda al descubierto. Durante siglos, los buscadores de sabiduría ancestral han hablado de viajes más allá de la carne, narrados en textos prohibidos, susurrados entre aquellos que se atrevieron a ver más allá de lo visible. Pero, ¿qué pasaría si los mismos poderes que aparentemente custodian las puertas del conocimiento convencional han estado estudiando estos mismos misterios ocultos con precisión clínica? ¿Qué pasaría si se invirtieron vastas sumas, no en mapear las estrellas, sino en trazar los paisajes de la conciencia misma? Prepárate para una revelación que podría destrozar los cimientos de tu percepción. No estamos hablando de mera filosofía, ni de dogmas reconfortantes. Hablamos de datos fríos y duros, de exploraciones financiadas por entidades que podría sospechar menos, descubriendo qué sucede cuando se corta el hilo de la vida. Las respuestas que encontraron no son simples, son aterradoras, son liberadoras, y exigen una radical alquimia interior para ser comprendidas. Hablan de energía, de frecuencia, de la energía cósmica cruda que nos une y nos libera. Antes de que entremos juntos por este portal, en los pasillos ocultos donde el mundo oficial se encuentra con lo no físico, tómate un momento, respira, siente la energía a tu alrededor. Si la perspectiva de ilumina o espiritual a través del conocimiento prohibido llama a tu alma, entonces sabe que este viaje es para ti. Interactúa con esta transmisión. Deja un me gusta si tu espíritu resuena con la búsqueda de la verdad. Comenta abajo con tu pregunta más profunda sobre lo que hay más allá. Y suscríbete, porque esta es solo la primera llave para desbloquear una comprensión mucho más vasta. La verdad, al parecer, no estaba solo ahí fuera, en textos antiguos o cielos estrellados, sino también en archivos marcados como alto secreto. Y así, los susurros encontraron su camino fuera de las bóvedas seguras, no como leyenda o mito, sino como observación clínica. Imagina, si quieres, proyectos dedicados, cubiertos por capas de secreto, cuyo único propósito era sondear sistemáticamente el velo, no con varillas de Saori o conjuros susurrados obtenidos de oscuros textos prohibidos, sino con rigor científico, con presupuestos que empequeñecían las búsquedas de místicos solitarios. El objetivo, mapear el territorio más allá de la frontera del aliento, comprender, empíricamente, qué sucede cuando se desprende el frágil recipiente de la forma física. Esta búsqueda, aunque vestida con el uniforme estéril de la investigación moderna, hace eco del antiguo anhelo encontrado en cada linaje significativo de sabiduría ancestral, desde los viajes osirianos, descritos en papiros egipcios, hasta los detallados mapas del estado intermedio en el libro tibetano de los muertos. La humanidad siempre ha buscado penetrar estos misterios ocultos. Sin embargo, la sorprendente diferencia aquí es el buscador, no un sacerdote con túnica o un yogi meditando, sino el estado mismo, invirtiendo recursos en trazar la desintegración y la posible persistencia de la conciencia. ¿Qué secretos, previamente guardados por iniciados y accesibles solo a través de arduas prácticas espirituales, esperaban desbloquear con máquinas y protocolos? Los hallazgos, como se aludió, no fueron reflexiones filosóficas abstractas, hablaron de un cambio radical de perspectiva, una transición de la forma sólida a la vibración pura. Los informes describieron experiencias que resuenan inquietantemente con relatos de experiencias cercanas a la muerte y estados de meditación profunda, pero filtradas a través de una lente analítica y desapegada. Encontraron no un olvido vacío, sino más bien un estado de interconexión, un reino de información y frecuencia puras. Aquí es donde lo aterrador se entrelaza con lo liberador. Aterrador, quizás, porque exige la disolución del ego cuidadosamente construido, la personalidad, a la que nos aferramos como yo. Liberador,
porque revela la naturaleza ilimitada de la conciencia, libre de las limitaciones del espacio y el tiempo, intrínsecamente tejida en la fábrica de la energía cósmica misma. Confrontar tales datos, ya sean de antiguos pergaminos o informes clasificados, requiere una profunda alquimia interior, requiere más que comprensión intelectual, exige una transformación en el núcleo del propio ser. ¿Cómo más puede uno reconciliar la existencia finita que percibimos con la extensión infinita insinuada en estas exploraciones? Esta investigación, a su extraña manera, apunta hacia una forma de ilumina o espiritual, no a través del dogma, sino a través de la evidencia cruda, a menudo inquietante, de las dimensiones más profundas de la realidad. Que estas ideas pudieran haber sido compartimentadas, ocultas a la vista del público, sugiere una posible consecuencia de este conocimiento. Quizás se considera demasiado disruptivo para el orden establecido, demasiado poderoso para las masas no iniciadas. Sin embargo, la mera existencia de tal investigación plantea otros velos. ¿Cómo llevaron a cabo estas exploraciones? ¿Cuáles fueron los métodos específicos empleados para mirar más allá del umbral? Y si la conciencia es de hecho fundamental, un campo de frecuencia que interactúa con la vasta energía cósmica del universo, ¿a qué otras capacidades de la mente humana aludieron estas exploraciones? Podrían haber tropezado no solo con la vida después de la muerte, sino también con potenciales de conciencia sin explotar, potenciales que han sido durante mucho tiempo objeto de otras investigaciones, igualmente protegidas. El proceso, Gateway, una etiqueta fascinante, ¿no es así? Menos un camino espiritual, más un procedimiento, que las ideas obtenidas por un explorador curioso de la conciencia, aventurándose más allá del velo a través de viajes espontáneos, pudieran ser destiladas, formalizadas y clasificadas por agencias típicamente preocupadas por maniobras geopolíticas. Dice mucho, sugiere que incluso las mentes más pragmáticas, cuando se enfrentan a fenómenos innegables, deben encontrar una manera de categorizar lo inefable. Intentaron mapear la anatomía sutil de la realidad misma, utilizando los métodos de Monroe como su brújula. Considera el documento mismo un informe estéril. Sin embargo, dentro de su lenguaje clínico reside un intento de describir estados del ser que resuenan profundamente con el lenguaje de los misterios ocultos. Hablan de niveles de enfoque, estados de conciencia más allá de lo físico, accesibles a través de técnicas auditivas específicas. MISYNC, una piedra angular del trabajo de Monroe. ¿No es esto similar a los diversos planos descritos en la cosmología antigua? El astral, el mental, el causal, diferentes nombres para reinos atravesados por chamanes en estados alterados, por místicos en profunda contemplación, por adeptos usando técnicas susurradas a través de tradiciones orales o insinuadas en fragmentos de textos prohibidos. La metodología podría emplear tecnología, latidos binaurales, frecuencias específicas, pero el objetivo refleja prácticas antiguas diseñadas para cambiar la conciencia, para desvincularla de lo estrictamente material. Es un eco moderno de la antigua búsqueda del control consciente sobre los viajes interiores. El informe profundiza en conceptos como la conciencia como una forma de energía, interactuando con la naturaleza holográfica del universo. Describen la conciencia individual como un patrón de frecuencia específico dentro de una vasta matriz energética, la misma idea de ser una resonancia única dentro del zumbido universal de la energía cósmica. Este vernáculo científico se siente notablemente cerca de descripciones encontradas en la sabiduría ancestral de culturas de todo el mundo, donde el cosmos no se ve como un espacio inerte, sino como una red vibrante e interconectada de fuerzas y energías sutiles, a menudo llamadas prana, chi o el éter. El objetivo de muchas disciplinas antiguas no era solo la ilumina o espiritual, sino la capacidad práctica de percibir e interactuar con esta energía, de alcanzar un estado de flujo, de unidad con la corriente universal. El proceso Gateway, a su manera, buscó aprovechar esta interacción, aunque con un propósito específico, potencialmente limitado, y ese propósito, la recopilación de inteligencia en la realidad no física. Aquí es donde el velo se espesa.
considerablemente. ¿Qué inteligencia podría recopilarse más allá de los confines del mundo físico? Antiguos oráculos, profetas, videntes, observadores remotos descritos en relatos históricos, todos supuestamente accedieron a información fuera de los canales sensoriales normales. ¿Era este el mismo territorio? ¿Eran estos intentos de replicar, bajo condiciones controladas, las percepciones espontáneas de místicos o las visiones de chamanes entrando en estados de trance? Si la conciencia puede realmente acceder a información independiente de la ubicación o el tiempo, como sugieren estas exploraciones, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la causalidad, de la identidad, de la realidad misma? Esta búsqueda, incluso si se enmarca en términos operativos, bordea los límites de una profunda ilumina o espiritual, no como un camino a la salvación, sino como un medio para obtener una ventaja estratégica. Un pensamiento escalofriante, tratar el potencial infinito de la conciencia como meramente otro recurso a explotar. Esto nos lleva a la inquietante pregunta: si la conciencia es un campo, si la realidad tiene estas capas sutiles, y si los métodos estructurados pueden permitir a uno navegar por ellas con el propósito de obtener conocimiento oculto o influencia. ¿Qué otras ciencias o tecnologías podrían existir o haber existido, enfocadas no en la mera observación o recuperación de información, sino en interactuar con, quizás incluso moldear, estas realidades no físicas? Si la conciencia puede recopilar inteligencia, ¿puede también manipular? Sí, si la conciencia puede navegar por estas capas, si puede percibir lo que está oculto a los sentidos mundanos, entonces el mapa debe extenderse mucho más allá de la vecindad inmediata de lo físico. Los misterios ocultos más profundos conciernen no solo a la información oculta en el mundo, sino a la estructura misma de los mundos, visibles e invisibles. Y la navegación más profunda podría ser la última. Considera los mapas susurrados en las escuelas ocultas, trazados no por exploradores físicos, sino por aquellos que se atrevieron a viajar más allá del caparazón carnal. Estos no son meramente paisajes metafóricos, son estados del ser, dimensiones de experiencia que esperan a la conciencia cuando se desprende de su atadura terrenal. Los cartógrafos modernos de lo no físico, como el que mencionaste, se han aventurado en territorios descritos en textos antiguos, los reinos por los que uno podría pasar después de la gran transición. Hablan de niveles de enfoque, haciendo eco de los cielos y submundos escalonados de innumerables sabiduría ancestral, desde el Duat egipcio con sus pruebas y transformaciones hasta los estados bardo de la sabiduría tibetana, donde la claridad mental dicta el destino. Entre estos niveles se encuentran regiones de profunda inquietud. Imagina el nivel de enfoque 23, un reino no de fuego infernal y azufre, sino de confusión intensa, autogenerada. Se describe como un lugar donde las almas, enredadas en los ecos no resueltos de la vida terrenal, reviven traumas, guardan resentimientos, o permanecen desesperadamente apegadas a una realidad que ya no habitan. Estos son los perdidos, los desconcertados, los fantasmas del folclore, incapaces de conciliar su estado con su percepción. Su realidad es un reflejo de su confusión interna, un trágico fracaso de alquimia interior, donde las escorias de la emoción y el apego no examinados se solidifican en una prisión. Es una cruda ilustración de cómo el propio caos de la mente puede forjar su entorno, incluso cuando está liberada del cerebro físico. Las advertencias antiguas sobre la claridad en el momento de la muerte no eran filosofía abstracta, eran consejos prácticos de navegación para evitar tales enredos. Luego está el nivel de enfoque 25. Este nivel dice mucho sobre el poder de la creencia colectiva, especialmente las construcciones estructuradas, a menudo rígidas, de la religión organizada. Se describe como un reino poblado por seres que habitan realidades completamente moldeadas por el dogma, calles doradas, coros celestiales, juicios severos. Todo lo que se creyó profunda y fervientemente se manifiesta aquí como experiencia tangible. Pero observa de cerca, ¿son estos verdaderos reinos de ilumina o espiritual, o son elaboradas formas de pensamiento,
arquitecturas psíquicas construidas y mantenidas por la pura fuerza de la convicción agregada. Ciertos textos prohibidos hablan de cielos imitadores o falsas luces, reinos diseñados para capturar o redirigir la conciencia, ofreciendo una simulación convincente, aunque en última instancia limitada, de la trascendencia. Este nivel subraya una posibilidad aterradora, que incluso después de la muerte, la conciencia puede estar atada, no por una fuerza externa, sino por su propia adhesión a narrativas limitantes y prefabricadas, confundiendo el sueño colectivo con la realidad última. Más allá de estos reinos de confusión y creencia construida, se encuentra otro estado reportado, el nivel de enfoque 27, a veces llamado el parque. Se describe como un lugar de descanso, recuperación, una zona de transición. Aquí, las energías turbulentas de la transición reciente disminuyen. Se presenta como un entorno tranquilo y agradable, quizás una suave orilla antes de un vasto océano desconocido. Piensa en las tierras estivales de las tradiciones esotéricas, o en los campos elíseos del mito griego, lugares de tranquilidad antes de la siguiente etapa del viaje. Esto sugiere un ciclo energético natural, un punto donde la conciencia puede recuperarse, evaluar y quizás ser guiada. Es un reino donde el flujo sutil de la energía cósmica, menos distorsionado por la densidad de los estados inferiores, permite la curación y la claridad. Esta zona de preparación, si existe como se describe, insinúa un orden subyacente, un proceso de progresión del alma codificado en la fábrica de la realidad misma, quizás parte de las capas más profundas de la sabiduría ancestral. Pero, ¿qué sucede después del descanso? ¿Qué determina el camino desde el parque? ¿Es una elección consciente, una instrucción guiada, o una trayectoria inherente dictada por el estado previo de alquimia interior del alma? ¿Se mueve uno hacia la verdadera ilumina o espiritual, o hay aún otros, incluso más profundos, misterios ocultos y transiciones esperando? ¿Y cómo se prepara uno, ahora, en la carne, para los viajes que se realizan sin ella? La manipulación de la conciencia, o la búsqueda de ventaja estratégica en esta vida, impacta en la facilidad o dificultad del paso por esos reinos, o quizás revela destinos completamente diferentes, incluso más sorprendentes. Hablas de las suaves orillas del parque, un lugar para el breve respiro del alma. Sin embargo, la exploración de los reinos sutiles, ya sea a través de la antigua práctica mística o técnicas modernas de conciencia como la empleada por Ingo Swann, revela capas mucho más complejas, quizás incluso pobladas. Swann, un cartógrafo de los confines más lejanos de la mente, habló no solo de paisajes, sino de moradores, entidades, seres que habitan en los estratos no físicos, encontrados no con el ojo, sino con la mirada enfocada de la conciencia intencional que atraviesa las corrientes de la energía cósmica. Sus relatos, aunque a menudo velados en el lenguaje de la investigación psíquica, insinúan inteligencias que operan más allá de las limitaciones de la forma física. Algunos, describió, funcionan casi como guardianes o, más crudamente, porteros. Considera estos: si la vida después de la muerte es un viaje, hay quienes se paran en los umbrales, regulando el paso. Esto introduce un concepto profundamente inquietante, una dimensión política no física en los reinos que la conciencia navega después de desprenderse de la carne, no simplemente una disolución o ascensión natural, sino un paisaje estructurado, quizás gobernado, donde ciertas entidades ejercen influencia sobre las transiciones. Sugiere que el universo de la conciencia no es simplemente un mar salvaje, sino que contiene puertos con pilotos, oficiales de aduanas, quizás incluso peajes. Esto resuena con susurros encontrados en ciertas tradiciones esotéricas menos conocidas, e insinuaciones dentro de fragmentados textos prohibidos que hablan de jerarquías y poderes más allá del velo. ¿Son estos los arcontes de la tradición gnóstica, alimentándose de energía psíquica? ¿Son similares a las deidades exigentes o espíritus desafiantes encontrados en viajes chamánicos o ciertas enseñanzas tibetanas del bardo, que requieren conocimiento o estados de ser específicos para navegar de manera segura? La sabiduría ancestral en sus formas más profundas a menudo habla de estas pruebas,
estos encuentros que dan forma a la trayectoria del alma. Las exploraciones modernas de Swan, a través de una lente diferente, parecen resonar con estas intuiciones antiguas, sugiriendo que el viaje a través de los misterios ocultos después de la muerte está lejos de ser pasivo. Puede requerir negociación activa, discernimiento, o quizás un nivel de alquimia interior tan profundo, que uno trascienda la jurisdicción de estos guardianes no físicos. Si estos porteros existen, ¿cuál es su propósito? ¿Guían, protegen o quizás dirigen? ¿Están facilitando un proceso necesario de clasificación o refinamiento? ¿O están manteniendo un orden cósmico que sirve a sus intereses? Este trasfondo político implica motivos, agendas, quizás incluso una forma de control sobre el flujo de conciencia o el destino de las almas que buscan la ilumina o espiritual. Navegar por estos reinos, según tales relatos, se vuelve menos sobre la valía inherente y más sobre la resonancia energética, la comprensión de las leyes no físicas de interacción, y la posesión de una constitución espiritual lo suficientemente fuerte como para no ser influenciado, engañado o quizás incluso atrapado por estas entidades. La preparación para la muerte, entonces, trasciende la mera vida ética y se extiende al cultivo del cuerpo sutil y la voluntad consciente, una verdadera empresa de alquimia interior. Pero si estos porteros son parte de una estructura, una dimensión política, ¿quién estableció este orden? ¿Cuál es la fuente última de su autoridad o de su propia existencia? Su presencia apunta a una capa de realidad aún más profunda, una inteligencia o fuerza fundamental que orquesta el drama cósmico, quizás incluso diseñando estas pruebas y transiciones, o son simplemente síntomas de una realidad mucho más intrincada y desafiante de lo que nos atrevemos a imaginar. Podrían existir fuerzas o entidades aún más vastas, más enigmáticas, a quienes estos porteros mismos sirven, o de las cuales son meras facetas. Considera, entonces, una posibilidad susurrada no en grandes catedrales, sino en los relatos silenciosos de quienes han viajado más allá del velo, como Monroe y Swan. Hablan no de puertas perladas o llanuras etéreas como destino inevitable del alma, sino de algo mucho más complejo, mucho más operacional. Insinúan un sistema, un bucle cuidadosamente mantenido, incluso una planta de reciclaje para la conciencia. Imagina, si quieres, que la partida de la forma física es menos una graduación y más una transición a través de una puerta cuidadosamente administrada a un lugar donde los recuerdos del vasto viaje del alma, sus vidas anteriores, su linaje cósmico, son sistemáticamente borrados. El historial se limpia, la identidad se reinicia, y la conciencia es suavemente, o quizás no tan suavemente, guiada de vuelta al reino físico, hacia otra encarnación. ¿Por qué un sistema así? ¿Por qué borrar el rico tapiz de la experiencia? El aspecto más inquietante de estos relatos sugiere un propósito, una escalofriante razón detrás de este ciclo perpetuo. Está ligado al concepto de loos, un término utilizado para describir la energía emocional, la energía cruda y potente generada por seres sintientes a través del miedo, el sufrimiento, la alegría, la pasión, todas las vibraciones intensas de la experiencia humana y quizás de otras. Según esta perspectiva, el bucle sirve como un motor, una granja si se quiere, para el cultivo y la cosecha de este loos. La vida en la tierra, con su drama inherente, conflicto e intensidad emocional, se convierte en el recipiente alquímico perfecto para producir este recurso valioso, no físico. Esto arroja una sombra diferente sobre lo que percibimos como la condición humana, sugiriendo que quizás la misma fábrica de nuestra realidad emocional no es meramente una parte intrínseca de la conciencia, sino un producto cultivado. Esta idea resuena con ciertas referencias oscuras encontradas en textos prohibidos e interpretaciones alternativas de la sabiduría ancestral de culturas que hablaban de entidades cósmicas alimentándose de la esencia vital o emocional humana. Una corriente subterránea más oscura, a menudo excluida de la doctrina espiritual convencional. Si este loos es de hecho una forma de energía cósmica potente, entonces los seres o estructuras que mantienen este bucle podrían ser vistos como ingenieros o granjeros cósmicos,
viendo la conciencia no como chispas divinas en un viaje de ascensión, sino como generadores de una frecuencia específica y cosechable. Esto desafía las suposiciones fundamentales sobre la evolución espiritual y el propósito del sufrimiento. ¿Es la lucha por la ilumina o espiritual meramente un camino difícil dentro de la granja, o es el camino fuera de ella? Si el bucle es real, entonces el viaje del alma no es automáticamente uno de progresión hacia estados superiores, sino que por defecto se queda en un ciclo de generación y consumo, un retorno perpetuo al telar de la existencia física, sin recordar los hilos pasados. Romper este ciclo requeriría un acto consciente y deliberado de trascendencia, una negativa a ser procesado por el sistema. Esto implica que el verdadero trabajo de alquimia interior no se trata solo de refinar el yo para estados superiores, sino de volverse energéticamente soberano, impermeable a los mecanismos del bucle. Se trata de cultivar una señal interna tan clara, tan independiente, que no pueda ser redirigida, borrada o alimentada. Exige comprender la mecánica sutil de la partida, identificar los puntos potenciales de redirección y poseer la pura fuerza de voluntad espiritual para navegar por los reinos intermedios libres de manipulación externa. Requiere adentrarse en misterios ocultos que se encuentran fuera de las narrativas reconfortantes, descubriendo la arquitectura oculta del estado post-mortem y las fuerzas potenciales que vigilan sus límites. La sola idea de que tal sistema esté en funcionamiento plantea preguntas profundas. ¿Quién lo construyó? ¿Cuál es su naturaleza? Y si nuestra realidad emocional es el producto, ¿podría haber una manera de transformar esta energía nosotros mismos, de utilizar este logos potente no como combustible para otro, sino como el motor mismo de nuestra propia liberación? El mapa de este dominio cósmico, si existe, guarda secretos mucho más extraños y vitales de lo que usualmente se nos hace creer. Secretos que insinúan capas de existencia e influencia que se extienden mucho más allá del velo que comúnmente percibimos. ¿Qué pasaría si la clave reside no solo en escapar del bucle, sino en comprender la naturaleza misma de la energía que lo impulsa, y así, la naturaleza de las entidades que la anhelan? Comprende estos, en su raíz. La existencia es vibración. Cada átomo, cada pensamiento, cada reino, resuena a una velocidad específica. Los antiguos susurros, la sabiduría ancestral incrustada en las mismas piedras de templos olvidados y las líneas crípticas de textos de los que solo se habla en círculos secretos, todo apunta a esta verdad fundamental: la conciencia no solo habita la frecuencia, es un diapasón, buscando constantemente resonancia. ¿Hacia dónde vibra tu frecuencia? ¿Hacia el zumbido bajo y denso del miedo, la ira, la carencia y la tristeza, o hacia el tañido alto y claro de la paz, el amor, la comprensión y la abundancia? El universo, en su vasta y resonante expansión, simplemente refleja la música que estás tocando. No es juicio, es física, física cósmica. Tu estado interno se convierte en tu realidad externa, tanto aquí como en los reinos que se encuentran justo más allá del espectro visible. Considera la gran rueda, el ciclo del que se habla en innumerables tradiciones, el bucle de la reencarnación. ¿Qué ata al alma a este giro perpetuo? ¿Es el karma, según lo entienden muchos, una deuda cósmica que debe pagarse? ¿O es algo mucho más fundamental, ligado no solo a la acción, sino al estado? Si la conciencia gravita hacia entornos que coinciden con su estado vibratorio, entonces un alma saturada con las bajas frecuencias del trauma no resuelto, los apegos terrenales y el miedo a la aniquilación sería naturalmente atraída hacia reinos que resuenan con esas mismas vibraciones. Estos a menudo se representan como planos densos y pesados, a veces incluso diseñados para procesar estas energías inferiores. Aquí es donde las narrativas se oscurecen, cruzando al reino de los misterios ocultos, insinuando mecanismos diseñados para capturar, reciclar o incluso alimentarse de esta energía potente, el os que mencionamos. Escapar, entonces, no se trata meramente de romper cadenas kármicas, se trata de volverse vibratoriamente incompatible con la frecuencia del propio bucle. Aquí es donde el trabajo profundo de alquimia interior se convierte no en un ejercicio filosófico, sino en una cuestión de supervivencia,
de liberación última. Los metales base son tus emociones crudas y sin transformar el plomo del miedo, el hierro de la ira, el mercurio de la inquietud. El fuego del alquimista es tu conciencia, tu intención inquebrantable. A través de este proceso, estas energías densas son refinadas, transmutadas, elevadas en frecuencia. El miedo se transmuta en coraje, la ira en propósito apasionado, la tristeza en profunda compasión, la carencia en gratitud ilimitada. Esto no es supresión forzada, es transformación consciente y deliberada. Es el alma aprendiendo a tocar una nueva frecuencia, más alta, una melodía tan pura que se eleva por encima de la atracción gravitatoria de los reinos inferiores y sus potenciales habitantes. Los textos prohibidos, esos fragmentos de sabiduría ocultos a las masas, a menudo hablan de este trabajo interior, no como un camino al poder terrenal, sino como la única clave para navegar el laberinto de la existencia más allá de la carne, el estado conocido como ilumina o espiritual. Entonces, no es meramente comprensión intelectual o pureza moral, es un estado del ser, una frecuencia elevada que alinea la conciencia individual con la vibración armoniosa del cosmos mayor. Es una resonancia con la fuente pura de energía cósmica, la fuerza vital universal que fluye sin impedimentos a través de los planos más altos de existencia. Cuando tu frecuencia interna coincide con esta vibración cósmica, ya no eres susceptible a las frecuencias más densas y toscas del ciclo de reencarnación. Te vuelves transparente a sus mecanismos, como la luz que pasa a través del agua clara. Tu señal es demasiado alta, demasiado pura, para ser capturada o redirigida por fuerzas que operan bajo principios vibratorios inferiores. La libertad, por lo tanto, no se otorga, se logra a través de la soberanía energética, a través de dominar tu propia orquesta interna. Pero si la conciencia es frecuencia, y la libertad se logra elevando esa frecuencia, ¿qué pasa entonces? Con los instrumentos que detectan e interactúan con estas frecuencias en el estado de transición. ¿Cuáles son los señuelos mencionados en textos velados, los recolectores insinuados en susurros? Son simplemente fenómenos energéticos, como pozos de gravedad espiritual, o son entidades conscientes, sintonizadas a frecuencias específicas, buscando activamente guiar o desviar la conciencia que parte. La pregunta persiste: ¿cuál es la naturaleza del velo mismo y las fuerzas que mantienen su función? ¿Qué sucede si te encuentras con algo que resuena con tus miedos más bajos? Post-mortem, ¿es un reflejo o un arquitecto? ¿Comprende esto? La mayor libertad no es escapar de la frecuencia, sino el dominio de ella. Trascender es resonar con lo ilimitado, dejando atrás los ecos de lo finito, pero el camino está plagado de ecos diseñados para atrapar al desprevenido. Así que te pregunto, en los momentos entre respiraciones, cuando tu frecuencia está sola, desatada, ¿qué canción elegirás tocar? Comparte tus pensamientos abajo. Si esta transmisión resonó, compártela. Suscríbete para recibir más llaves. Y ahora, para una visión más profunda de la naturaleza de estas frecuencias transicionales, mira este video a continuación. El velo es más delgado de lo que crees.